Plástica, unidad 3, la escultura. Para iniciarnos en la escultura tenemos como requerimiento dar un inicio desde la cerámica y el modelado. Tiene como inicio la alfarería, que consiste mejor, en elaborar vasijas con un material de barro, arcilla, que se consigue de forma natural, pero que hay que tener en cuenta de que se debe mirar la cantidad de humedad que va a utilizar o algunos elementos que se encuentran en ella como grasa y algunos minerales. La alfarería igualmente es el procedimiento, termina cuando se recibe el material después de secado, una quema. Si se requiere de otras quemas o si se utiliza otras quemas, entonces tiende ya a lo que se conoce como la cerámica. La materia prima es la arcilla, el barro. Este debe tener una consistencia ideal para que las figuras se sostengan. Cuando la arcilla se queda muy pegada en las manos, nos está indicando de que hay demasiada humedad. Para ello, entonces, lo que debemos hacer es secarla y darle la plasticidad requerida, haciéndole presión con las manos o en ocasiones extendiéndola sobre algo que sea absorbente. Cuando la arcilla nos presenta una textura de mayor dureza y entonces empieza a mostrarnos un requerimiento, lo que debemos hacer es mojarla para darle la textura ideal para poderla trabajar. Para ello entonces nos mojamos las manos y procedemos a secarnos con la arcilla hasta que ésta obtiene la plasticidad ideal para poderla trabajar. Cuando la arcilla nos queda tirada encima de la mesa de trabajo o por ahí en un rincón del taller y toma esta consistencia dura de piedra o alguna figura, algún trabajo se nos daña, entonces podemos proceder a recuperar ese material, reciclándolo en una vasija, en una cubeta, con agua, lo dejamos allí hasta que él se diluye y luego parece que hiciéramos el proceso de la preparación de la arcilla. Espátulas en madera, espátulas o esquiletes plásticos, las punzones metálicos y unas regletas. Las espátulas se podemos reemplazar con elementos como cubiertos plásticos y o cubiertos que ya han cumplido su ciclo de trabajo. Herramientas también encontramos las gradinas o ahuecadores, que lo llaman algunos de los talleristas, los cuales se consiguen en las casas especializadas para artes, pero también la podemos elaborar utilizando material reciclado como mangos de bolígrafos viejos y alambres de algunos clics. Harinas o ahuecadores los utilizamos para empezar a darle forma al modelado, cortando y no arrancando como si lo estuviéramos haciendo con una espátula. Las gradinas tienen formas diferentes, las cuales el ceramista las puede elaborar teniendo en cuenta su requerimiento o necesidad. Otra herramienta que se requiere es un pedazo de alambre o en este caso un pedazo de nylon, el que nos sirve para cortar el material y no estarlo arrancando en pedazos. Este también nos sirve para que cuando estamos amasando, alistando la pieza de barro para el trabajo, sacándole el aire, entonces con el cortador estamos haciendo unos cortes para que encontremos y ya encontremos completamente liso el material en su interior.
Tener en cuenta que durante el proceso de elaboración de una pieza de cerámica, el material debe estar protegido del aire. Entonces lo tenemos envuelto en un trapo húmedo o trapo mojado y cubierto con una bolsa plástica para mantener la humedad de este trapo. Cuando el material lo vamos a guardar por varios días, entonces también procedemos a cubrirlo con un trapo mojado y una bolsa plástica. La cerámica se puede trabajar de una forma manual, haciendo placas y rollos. Las placas las hacemos de la siguiente manera. Vamos ajustando la arcilla sobre la mesa. Tenemos unas reglas que hacen las veces de una formaleta y una vez tenemos el espacio lleno de la arcilla bien ajustada, entonces con una regla, con un rodillo, o en este caso lo voy a hacer utilizando un pedazo de cegueta, y con el lado dentado de esta voy extendiendo la arcilla sobre ella hasta que llegue a la altura de las regletas y nos va a dar el espesor de la arcilla en la placa que estamos elaborando. Otra forma de trabajo o de continuidad del trabajo anterior de la placa es la elaboración de rollos. Esta sería como la forma más primitiva del trabajo de la cerámica o la alfarería. Esta entonces la vamos a colocar sobre la placa, pero antes hemos constituido una mezcla de agua con arcilla, la que conocemos como barbotina. Esta nos sirve como si fuera un pegante, pero realmente la función es que cuando yo estoy colocando aquí el rollo y hacerle presión con las yemas de los dedos, la barbotina trata de salir y en su recorrido saca las cámaras de aire que se encuentran entre la separación de las dos piezas. Tengo otro rollo con el cual voy a continuar levantando las paredes de la vasija que estoy realizando. Ella igual coloco la barbotina picando sobre el plano donde voy a colocar el segundo rollo y empiezo a colocarlo haciendo presión con las yemas de los dedos ajustando el material hacia los lados y hacia abajo. El proceso inicial de la cerámica. Aquí lo que estoy haciendo es uniendo en las paredes los rollos para luego iniciar con una pieza de herramienta dentada, que puede ser una espátula, o también con el lado dentado de la cegueta estoy retirando el exceso de las paredes, tratando de que ellas me queden lo menos gruesas posible. Forma inicial de la cerámica o de lo que conocemos como la alfarería. Recordemos de que la alfarería requiere solamente de una quema. La cerámica requiere de más quemas e incluso de una mayor temperatura para que la pieza quede lo mejor posible.